Muchísimas gracias por la invitación para ser parte de este Congreso Internacional de la Familia. Muchas gracias por comprometerse con su tiempo, con su esfuerzo, con su atención para ser parte de esta batalla. Porque ciertamente tenemos que dar una batalla en pro de la familia. Pero aquí es importante entender la estructura de la batalla. Porque si meramente hablamos de batalla cultural, pues es como que en esta esquina está el bando tal y en la otra esquina está el bando tal. Y tenemos como una suerte de terreno neutro donde hay unos grupos, no sé, los rojos versus los amarillos, la izquierda versus la derecha, etcétera, que pues estarían como en una batalla más o menos simétrica o más o menos, como digo, sobre un terreno neutral. Y esto no es así. Tenemos que ubicarnos para dar correctamente la batalla. Y pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que, si en esta guerra, si en esta batalla en la cual nos encontramos, no nos damos cuenta de las raíces históricas que dan la estructura al entorno en el que estamos, vamos a enfocar mal las cosas. Dado esto, mi conferencia se titula Las ideologías modernas contra la familia. Pues hemos pasado por un proceso histórico donde en Occidente hemos tenido un conjunto de valores a partir fundamentalmente de la tradición judeocristiana que han dado lo que Peter Berger, el gran sociólogo, llamaría en estos términos una estructura de plausibilidad, que en este caso yo aplicaría el término estructura de plausibilidad para la familia. Es decir, un conjunto de valores, estructuras, instituciones, normas formales e informales, una idiosincrasia que ayudan a que la familia se mantenga y prospere. En cambio, hoy en día estamos bajo ataque con nuestras familias. La familia está bajo ataque. ¿Y qué es lo que ha pasado históricamente de tener sociológicamente una estructura de plausibilidad de valores políticos, religiosos, filosóficos, a favor de la familia, para promocionar la familia, para mantener la familia, en siglos anteriores, y eventualmente perder eso? Lo que ha sucedido es que ha habido un proceso de revolución cultural. Y este proceso de revolución cultural hunde sus raíces históricas en lo que sociológicamente se llama la modernidad. No me refiero aquí a modernidad en el sentido tecnológico del término, como hablar de computadoras, satélites, etc., sino en un sentido filosófico, un tipo de pensamiento que viene históricamente, sobre todo a partir del siglo XVI en adelante, un conjunto de ideologías modernas. Esas ideologías modernas han revolucionado, han dado una vuelta a cómo entendemos los valores y las instituciones y han terminado desembocando en la época actual que tenemos, una posmodernidad. Y yo suelo resumir este recorrido así. Tenemos una época en Occidente de la razón sujeta a la luz de la fe. Y luego, con el humanismo, el antropocentrismo, lo que en filosofía algunos llaman el giro antropológico, se pone al hombre en el centro y por lo tanto hay que quitar a Dios del centro. Y cuando ponemos al hombre en el centro en la modernidad salen un conjunto de ideologías donde la premisa de fondo es una razón que escupe sobre la fe. Pero cuando la razón quiere ir por sí misma, escupiendo sobre la fe, eventualmente la razón se mata a sí misma. La razón se vuelve loca y se suicida. Y eso es la posmodernidad. Eso es nuestra época. Históricamente ha habido un proceso de ideologías modernas que son la razón, a lo largo de un proceso, escupiendo sobre la fe. Y eventualmente llegamos a la posmodernidad de la razón matándose a sí misma. Y es por eso que tenemos tantas ideas irracionales hoy en día en contra de la familia. Cosas que serían absolutas locuras pensarlas para un hombre del siglo XVIII, por ejemplo, incluso el hombre más progre del siglo XVIII, son ideas que están normalizadas en gran parte de la población de nuestro siglo XXI. La razón sin la fe, sin la luz de la fe, se vuelve loca y se mata a sí misma. Dicho este contexto histórico, entonces, como se nos ha generado una revolución cultural que termina yendo en contra de la familia, tenemos que dar la contrarrevolución cultural.
Así que no es una mera batalla neutra de lo amarillo contra lo rojo o lo izquierda versus derecha y punto, sino tenemos un asunto histórico más de fondo de dar la contrarrevolución a la influencia malsana de unas ideologías modernas. Como el tiempo es tirano, voy a pasar rápidamente sobre estas y como suelo hacer en mi trabajo académico, trato de ser muy específico en las referencias de los pensadores que voy a traer. Yo no voy a decir que dicen que dijo Marx o Hayek o Hegel, etc., sino directamente voy a traer las citas de los pensadores más relevantes de ciertas ideologías modernas y ver cómo estas ideas implican insertar históricamente veneno contra la familia. 5 ideologías, rápidamente. Primera, el anarquismo. El anarquismo es una ideología que prolifera en gran parte en el siglo XIX, aunque hunde sus antecedentes antes. Y en el caso del anarquismo tenemos un pensador bastante relevante que es Mikhail Bakunin. En su famoso libro Dios y el Estado de 1871 dice lo siguiente, cito: autoridad, una palabra y una cosa que detestamos de todo corazón. Rechazamos toda legislación, toda autoridad, toda influencia privilegiada, patentadas, oficiales y legales. He aquí el sentido en que somos realmente anarquistas. Entonces, no es que cada individuo de la actualidad o cada joven rebelde suscriba filosóficamente el anarquismo. Difícilmente se va a hallar personas hoy en día que suscriba de forma consciente y explícita cada una de las 5 ideologías que voy a explicar. Pero lo que sí diré es que el veneno de estas ideologías está implícito en mucho de la idiosincrasia de nuestra sociedad. Entonces, comencemos viendo cómo esto atenta contra la familia. Notes el título del libro, Dios y el Estado. ¿Por qué lo titula así Bakunin? Porque son los enemigos a vencer. Y en primer lugar, el enemigo del anarquista no es el Estado, bajo el anarquismo tal como lo plantea Bakunin, al menos el enfoque de Bakunin. Su enemigo fundamental como anarquista no es el Estado viene en segundo lugar. El enemigo fundamental que hay que destruir es Dios. Entonces, esta ideología quiere fuera toda autoridad, al punto que un argumento, y es uno de los argumentos más ridículos que he visto en la historia de la filosofía, un argumento ateo de Bakunin es básicamente que si Dios existe, el hombre no es libre, y como el hombre es libre, por lo tanto Dios no existe. Entonces, es una primacía absoluta de la libertad del hombre al punto que no se tolera ninguna autoridad. La única autoridad que asumiría, porque no hay de otra, sería la de las leyes de la naturaleza, como la ley de la gravedad, y punto, pero de ningún modo Dios. Entonces, se destruye, se ataca la autoridad de la religión. Cuando cae la autoridad de la religión, ¿qué pasa históricamente con la familia? Más allá de que cada persona particular pueda tener su visión religiosa, católico, protestante, musulmán, pueda ser agnóstico, ateo, etc., a nivel histórico, ¿el ateísmo ha funcionado bien para proteger a la familia? ¿El agnosticismo es una ideología que ayuda a preservar los valores de la familia? Entonces, independientemente de nuestras creencias a nivel filosófico, tenemos el hecho histórico de que la religión, con su autoridad y con su tradición, que son particularmente enfatizados en la forma católica de la religión cristiana, dan esta estructura de plausibilidad que protege a la familia. Pero el anarquismo quiere romper con eso. Quiere romper con toda autoridad y también la autoridad de los padres. De este modo, noten cómo Bakunin dice, toda autoridad, toda influencia privilegiadas, patentadas, oficiales y legales, toda autoridad. De este modo, el romper con la idea de la autoridad de los padres en la familia es absolutamente fundamental para quebrar las familias. Las familias no son órdenes democráticos de una mesa de negociación. No digo que no deba haber diálogo, no digo que no deba haber comunicación, cooperación, etc. Pero en una familia hay una estructura jerárquica en el amor, los padres respecto a los hijos. Pues bien, esta ideología malsana del anarquismo quiere romper toda jerarquía. Y ese tipo de influencia está en nuestra sociedad. Que la jerarquía es mala, que la autoridad es mala. Y escucho incluso personas que pueden estar metidas en la batalla cultural, la llamada batalla cultural, y que hablan en contra
del concepto de autoridad. Vamos a la segunda ideología, el utilitarismo. Difícilmente hoy en día encontraremos a alguien que diga, oh sí, yo soy utilitarista. Muchos ni sabrán de qué se trata esta ideología. El utilitarismo es una ideología moderna que plantea una perspectiva sobre la ética, de acuerdo con la cual los actos moralmente buenos son aquellos que nos generan placer y los actos moralmente malos aquellos que nos generan dolor. Y de este modo, para constituir el orden social, lo que hay que buscar es el mayor placer para el mayor número. La felicidad, en términos de placer para el mayor número, será lo moralmente bueno. El punto es que esa centralidad que se le da al placer puede terminar implicando todo un conjunto de cosas inmorales. Y si confundimos la categoría de placer con la categoría de bien, vamos a entrar en un desorden social. Pero si se dan cuenta, gran parte de la idiosincrasia presente hoy en día, en particular mucho en los jóvenes, es esta idea de que, bueno, yo hago lo que me parezca, lo que sea placentero. O cuando decimos, si se sienten bien y no dañan a nadie, si se sienten bien, o sea, si tienen placer, ok, está bien. No tenemos por qué meternos. Entonces, esa primacía del placer reemplazando el criterio moral o convirtiéndose en un pseudo criterio moral es el problema de esta ideología. Pero vamos a las fuentes. Dice el principal pensador del utilitarismo, Jeremy Bentham. Cito. En la medida en que la suma de los placeres de todo tipo experimentados por la persona en cuestión durante el periodo de tiempo en cuestión es considerable, el estado en el que se considera que se encuentra a este respecto se denomina estado de felicidad. Entonces, ¿qué es la felicidad? Experimentar placer de forma considerable en términos netos, más placer que dolor durante un relevante periodo de tiempo. No nos damos cuenta, por ejemplo, que esa es la ideología detrás de que en nuestras sociedades a los ancianos se los vote como desechos. En las sociedades anteriores, donde existía una estructura de plausibilidad para la familia, el anciano era visto con particular veneración. Hoy en día en gran parte es visto como un estorbo porque no es productivo y como el anciano tiene muchos dolores, entonces la ecuación del valor de la vida, que bajo la lógica utilitarista sería el placer positivo, felicidad negativo, y hacemos nuestras sumas y restas para ver cuán valiosa es una vida. Si termina sufriendo más, ¿cuál es la ideología que tenemos hoy en día? Si sufre demasiado es, uy, mejor ya que no viva, la eutanasia. Entonces, ese veneno se inocula en el utilitarismo inglés del siglo XIX y eventualmente va a dar lugar a cuestiones como estas. Asimismo, un gravísimo problema para la familia. Me lamento en que muchas veces la causa pro familia está desenfocada. Se enfoca exclusivamente en ser antiprogre, en ser antiaborto y poco más que eso y punto. Cuando ser pro familia es algo mucho más allá. Y hay un problema gravísimo, gravísimo, que está destruyendo las familias y que muy pocas veces se habla en el tipo de plataformas pro familias: el divorcio. ¿Qué destruye una familia más que el divorcio? ¿Y qué consecuencias salen en los hijos luego de un divorcio? ¿Y qué consecuencias tiene eso sobre la sociedad? Es algo que ocurre, pero lo perdemos totalmente de vista, ¿no? Porque tal vez no está entre los objetivos específicos que más permiten hacer promoción política, no lo sé. Pero miren esto. La idea es que el matrimonio es una carga. Entonces uno se casa y tiene un conjunto de responsabilidades y tienes que cumplir un conjunto de cosas. Entonces, como el matrimonio es una carga, al final de cuentas, ¿a qué lleva la lógica utilitarista? Yo me caso porque casándome voy a obtener más placer que dolor. Pero luego, cuando uno ya está casado, comienza a acumular dolores, los años de casado, las dificultades, el tedio, la cotidianidad, las peleas y todo eso, y comienza a acumular dolores y dice, y cada vez tengo menos placeres. Entonces, ¿qué hago? Tengo derecho a hacer mi vida y me divorcio. O le soy infiel a mi pareja, eventualmente mi pareja se entera y pelea y divorcio. Entonces, detrás de esa lógica de voy a hacer mi vida, tengo derecho a hacer mi vida, del placer, está esta ideología utilitarista. Asimismo, la mentalidad anticonceptiva. Porque mucho se habla contra el aborto, y está bien, hay que hablar contra el aborto. Pero ¿cuántos se atreven a hablar contra la mentalidad anticonceptiva? O contra un libre mercado de anticonceptivos. ¿Qué tipo de mentalidad, qué tipo de sociedad se genera con un libre mercado de anticonceptivos?
Pues bien, la lógica del anticonceptivo es, por ejemplo, en mi departamento tenemos una alarma antirrobos, porque es malo que venga un ladrón a quitarnos las cosas, pues, ¿no? Entonces, una alarma antirrobos. ¿Y cómo es un método anticonceptivo? Pues así como uno no quiere que el ladrón entre a su vivienda a robarle sus cosas, no quieres que venga un hijo a arruinarte la vida. Entonces, bajo la lógica utilitarista de que vivimos para la comodidad y para el placer, los hijos son vistos como una carga de la cual tenemos que protegernos. ¿Han escuchado esa frase del sexo con protección? ¿De qué te proteges? Yo puedo tener protección, por ejemplo, si voy a jugar fútbol, ¿no? En determinadas partes puedo protegerme con ciertos implementos, las canilleras, por ejemplo. Pero protegerme respecto de hijos, ¿cómo está eso? O sea, ¿son un mal? ¿Son como una patada en la pierna o como que ven un ladrón a robarme? Esa mentalidad anticonceptiva está detrás del aborto, en el fondo. ¿Por qué? Porque ¿por qué se aborta a un bebé? Porque fue concebido, pero no queríamos que fuera concebido, entonces nos deshacemos de él. Entonces solo se habla contra el aborto, pero poco contra la mentalidad anticonceptiva. Cuidado. Tercera ideología. El liberalismo. Cito, Alberto Venegas Lynch, en Fundamentos Morales de la Tradición del Pensamiento Liberal, Discurso ante la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, 2 de noviembre de 2002, abro cita. El liberalismo es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros, si no hay lesiones al derecho de terceros. Este es el eje central de la moral en el sentido antes enunciado. Todo lo que lo altere es inmoral e inaceptable en una sociedad abierta. Entonces ahí lo tienes, tenemos que tener una sociedad abierta donde hay que respetar irrestrictamente el proyecto de vida del prójimo de acuerdo a esta definición que se está dando. Yo no estoy citando un enemigo del liberalismo, Alberto Venegas Lynch es un autor relevante del liberalismo. Y pensemos lo siguiente, esta misma frase no es la lógica de los progres, cuando dicen, si esas personas no te hacen daño y quieren vivir así, tienen ese proyecto de vida, ¿tú para qué te metes? Déjalos que sean felices. Entonces, ese tipo de razonamiento no es más que una deducción directa, ese tipo de razonamiento progre, no es más que una deducción directa, a partir de esta definición axiomática que acabo de leer. Luego, con respecto al principio del libre mercado, porque tendría que haber un liberalismo económico, un libre mercado económico. Pues bien, existen transacciones de mercado puramente privadas, no hablo aquí de la intervención del Estado, sino puramente privadas, de cosas que pueden ser contrarias a la familia. Por ejemplo, ¿cómo es una sociedad con un libre mercado de anticonceptivos, un libre mercado de pornografía, un libre mercado de drogas? ¿Eso qué efectos tiene sobre la familia? Y que puedan hacer libremente publicidad. No digo que te lo imponga el Estado, sino libremente los agentes privados pagar sus espacios publicitarios. ¿Ah? Entonces, en una estructura de perfecto libre mercado, sin intervención del Estado, ¿por qué no podría ponerse, por ejemplo, un colegio que difunda la ideología de género? Un colegio privado, 100% privado, donde libremente los profesores enseñan ideología de género dentro de su currícula y libremente los padres inscriben a sus hijos para que, entre otras cosas, aprendan esas ideas raras. La promoción de la ideología de género es compatible con estos principios, lo cual me lleva a cuestionar esos principios. Al mismo tiempo, un sistema de transhumanismo es también compatible con una estructura de libre mercado o con el principio de autopropiedad de Rothbard. No me explayo ahí, pero uno dirá, bueno, pero podemos poner algunas regulaciones. Pero si vamos a la lógica del liberalismo de orden espontáneo, austriaco, hayekiano, miesiano, si tú pones regulaciones a ese tipo de estructura, estás cayendo en lo que Hayek llamaría la fatal arrogancia. O sea, tú eres el que crees que sabe. No, tú debes tener la humildad de someterte a que es un proceso muy complejo que tú no puedes regular, así que mejor no metas la mano. Entonces, yo creo que frente a esa fatal arrogancia de la que habla Hayek, tenemos que tener un poco de seso y no caer en la fatal ingenuidad de confiar en esa mera instancia. Cuarta ideología, el marxismo. Dicen Karl Marx y Friedrich Engels en el Manifiesto Comunista, 1848, parte 2. Sí. Pero nosotros quebrantamos, decís, los lazos más sagrados, sustituyendo la educación de la familia por la educación de la sociedad. Y vuestra educación
están como confrontando a los burgueses, a la sociedad burguesa. Y vuestra educación, es como que Marx les estuviese hablando. Y vuestra educación no está tan bien determinada por la sociedad, por las condiciones sociales en que educáis a vuestros hijos, por la intervención directa o indirecta de la sociedad en la escuela, etc. Los comunistas no inventan esta injerencia de la sociedad en la instrucción, no buscan sino cambiar el carácter y arrancar la educación de la influencia de la clase dominante. Las declamaciones burguesas sobre la familia y la educación, sobre los dulces lazos que unen al niño con sus padres, resultan repugnantes. Entonces, ¿qué es el fondo de esto? Lo que está diciendo en el fondo es que cuando se haga una revolución socialista y la dictadura del proletariado tenga el poder sobre el Estado tendrá la potestad de educar a tus hijos. Y si tú te opones a eso, te van a decir, pero tú mismo ya le metes tu influencia, solo que esa influencia es burguesa, es capitalista y nosotros queremos quitar esa influencia y poner una, pues, socialista para que la sociedad vaya bien. Entonces, esa lógica de que el Estado puede ponerse por encima de las familias en lugar de servirlas, por encima de la patria potestad de los padres, que haya estados que puedan quitar la patria potestad a los padres si es que no siguen los lineamientos de ciertas ideologías, eso ya está implicado en el manifiesto comunista. El veneno de la serpiente ya está ahí. Y es una serpiente de múltiples cabezas. Si piensan que el marxismo es la única cabeza de la serpiente, es que son ingenuos. Lo siento. Porque es una serpiente de múltiples cabezas y si tú luchas solo contra la cabeza marxista, te van a estar metiendo veneno por otra parte. Y ni cuenta te vas a dar porque vas a estar adormecido por ese veneno. Último. 5. El progresismo. Dice la famosa ideóloga feminista progre Simone de Beauvoir en su famoso libro El segundo sexo, editorial Cátedra, Madrid, 2015, página 570, es la edición que cito, abro cita. El principio del matrimonio es obsceno, porque transforma en derechos y deberes un intercambio que debe basarse en un impulso espontáneo. Fin de cita. Se suele decir que el matrimonio es la célula de la sociedad, pero si esto es así, toda célula, por biología básica, sabemos que tiene un núcleo. Si conceptuamos la familia, dije el matrimonio, pero la familia es la célula básica de la sociedad. Ese es el orden, ¿no? Toda célula tiene un núcleo. Entonces, el núcleo de la familia es el matrimonio. Si destruimos el matrimonio, destruimos la familia. Pues bien, bajo esta ideología feminista, progre, tal como lo expresa Simone de Beauvoir en el pasaje citado, se quiere destruir el principio del matrimonio, el fundamento mismo del matrimonio. Lo que se quiere es una unión libre. Se siente que si tú haces una suerte de contrato, sea legal y o religioso, con otra persona en fidelidad para toda la vida, estás restringiendo tu libertad y ya no es tan espontáneo. Y no está muy presente esa ideología hoy en día en nuestra sociedad, muy extendida, que, oh, yo quiero vivir un amor espontáneo, yo no necesito firmarte un papel, vivamos nuestro amor espontáneamente. Y hay tanta gente que son convivientes y no dan la estructura del matrimonio a sus familias. Se ve al matrimonio como una cárcel, por lo tanto, bajo este tipo de lógica. Y de la cárcel hay que salir. ¿Y cómo se sale? Por medio de la infidelidad y o el divorcio. Y eso comienza cada vez más a destruir las familias. Así que tenemos que ampliar la visión y entender que no basta con ser antiprogres, ni ese es el punto fundamental, esa es una consecuencia. Lo fundamental es ser pro familia. Muchas gracias.